A continuación, vamos a cambiar un poquito el orden por cuestiones prácticas con la ponencia Desde pequeños, grandes héroes, que corresponde a la doctora Alina Lucica Boteanu, que ella es reumatóloga, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y concretamente hace reumatología pediátrica. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores que han pensado en mí para esta ponencia y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, muy emocionada porque, bueno, parece que hemos retomado un poco nuestra vida y nuestros congresos presenciales y los organizadores pues han hecho un gran esfuerzo para organizar eso en condiciones. Así que nada, un aplauso para ellos y un aplauso para vosotros que estáis aquí aprendiendo de vuestras enfermedades, que creo que esto es extraordinariamente importante. Y también agradeceros a los que están en casa en un puente, pues atendiendo esta jornada. Pues la charla que se me ha propuesto es Desde pequeños, grandes héroes. Yo llevo la consulta de reumatología pediátrica y de transición del Ramón y Cajal y bueno, pues os voy a contar un poquito cómo va el lupus en los niños. Esta es la agenda que vamos a seguir. He dividido la ponencia en dos partes. La primera, vamos a hablar primero de las características del lupus en niños, unas pequeñas diferencias con los adultos, por qué aparecen, cómo lo diagnosticamos y con qué la tratamos, los nuevos fármacos y estrategias que tenemos. Y en la segunda parte, pues de una parte muy importante de estos pacientes que yo creo que son los adolescentes, que merecen una atención especial. Bueno, pues ya como generalidades, ya sabemos que un 15-20% de los lupus van a debutar en la edad pediátrica. Eso hace que tengamos una incidencia que significa pues, pacientes nuevos diagnosticados en un grupo de niños pues, de 0,3-0,9 por 100.000 niños al año, que como previamente ha dicho con mi compañero, pues no es mucho. El lupus es una patología, una enfermedad que es sistémica, con lo cual puede afectar cualquier órgano y cualquier sistema, como bien sabéis, pero hay una muy alta variabilidad entre los pacientes. Pueden haber pacientes que los dos tengan lupus, pero que no se parezcan en nada entre ellos. La presentación inicial en los niños suele ser atípica, no es tan típica como en los adultos y esto dificulta mucho el diagnóstico. Además, el diagnóstico se hace con unos criterios de clasificación, que no son criterios diagnósticos. No tenemos ninguna prueba para que nos diga que un paciente tenga lupus. No le podemos hacer una analítica y decir con seguridad que tiene lupus, sino que tiene que cumplir una serie de síntomas que en su conjunto, como bien ha dicho Enrique, que nos diga, pues este paciente tiene lupus y este no. Este tiene otra enfermedad. La adolescencia también, sabemos que los pacientes van a tener un peor control de la enfermedad y que en ese momento pues, van a tener más daño que pueden acumular. El diagnóstico de lupus en la población pediátrica, como hemos dicho, se hacen con unos criterios de clasificación que las sociedades se han reunido y tenemos unos criterios que en concreto son 3 y no son específicos para los niños, están diseñados en población adulta. De los estudios de validación que se han hecho, ya se ha visto que esos criterios realmente funcionan bien para los niños, pero bueno, con sus matices, porque los niños no son tan típicos como los adultos. Y esto hace que tengamos un retraso en el diagnóstico. Y además hace falta hacer un buen diagnóstico diferencial porque, por ejemplo, tenemos otras entidades que tienen anticuerpos antinucleares positivos, pero no son un lupus. Por ejemplo, la hepatitis idiopática juvenil, la forma ANA positivo, ¿vale? Entonces, claro, ahí los pacientes pues deberían de llegar a una consulta de un especialista que se dedique a esto y que pueda hacer un buen diagnóstico diferencial para no llegar a un diagnóstico erróneo. Este artículo que os he traído es de nuestro registro RELESER, que es el registro español de lupus de la SER,
Y podéis ver que en ese registro se han incluido 480 pacientes que eran de debut infantil. Y cuando hemos comparado el retraso en el diagnóstico entre los que debutaron de adulto y los que debutaron de niño, vemos que el retraso en el diagnóstico en el niño es el casi doble, ¿vale? Que llega a ser pues unos casi 40 meses de retraso en el diagnóstico. Bueno, yo creo que hemos mejorado mucho en ese aspecto porque esta es una cohorte retrospectiva, pero no lo suficiente, que yo creo que tenemos que seguir mejorando. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues son absolutamente las mismas del adulto. La misma afectación renal, cutánea, todo, pero lo que es diferente son los porcentajes de frecuencia de estas manifestaciones. Podemos ver que los niños van a tener más afectación renal, más afectación neurológica, que estas son afectaciones graves, o hematológica, van a tener más anticuerpos, una disminución más importante del complemento. Y también difiere un poquito la edad. Cuanto más pequeño es el niño, pues más posibilidades tiene de tener una afectación más importante. Vemos que los pacientes que debutan por debajo de 5 años, pues prácticamente todos, un 90% van a tener afectación renal. Y a medida que van creciendo, pues ese porcentaje va bajando. Un adolescente de 17 años, pues tiene como un 50% de posibilidades de tener o no tener. Claro, es muy importante. Todo es estadística, ¿vale? Esto quiere decir que puede haber pacientes de 17 años que no tengan afectación renal y también que algunos que lo tengan, ¿vale? Te puede caer un grupo u otro, pero bueno, así como estadística, así es como funciona. En cuanto a los síntomas de debut, podemos ver que son muy inespecíficos. Pueden tener fiebre, cansancio, pérdida de peso, artralgias, mialgias. Esto se puede malinterpretar fácilmente y muchas veces los pacientes llegan a la consulta por una complicación grave directamente. Nosotros hemos mirado los pacientes, por ejemplo, con afectación neurológica de nuestra cohorte y hemos visto que a lo largo del tiempo, pues la manifestación neurológica la hacían prácticamente la mayoría al debut de la enfermedad, con lo cual ese es un momento al debut, los primeros años, cuando tenemos que estar muy encima del paciente y prestar atención a toda la clínica y a todos los síntomas que puede tener, porque es cuando mayor riesgo tiene de hacer una afectación neurológica o afectación renal. ¿Por qué se produce? Pues no os voy a explicar nada de todo esto, simplemente saber que hay muchísimas células implicadas y muchísimas citoquinas y proteínas que hacen todo el proceso de depuración del material genético. Entonces, un problema se puede localizar, que tenga un paciente, se puede localizar en cualquier punto de todo este proceso y el final es el mismo, que el paciente finalmente va a tener un lupus, pero la causa es multifactorial, puede tener una causa o un defecto, o 2 o 3 o 4, y al final pues va a tener un lupus. ¿Con qué tratamientos ponemos? Pues no hay ningún tratamiento que cure el lupus, ¿vale? Todo controla los síntomas, controla la inflamación, que son los objetivos de nuestro tratamiento, mejorar la calidad de vida, pero ningún tratamiento, no tenemos un único fármaco, sino que tenemos muchos fármacos, pues una lista de fármacos, y esos fármacos se van a utilizar según la afectación y según la gravedad. Esos son los objetivos del tratamiento, que son controlar los síntomas, disminuir la inflamación, evitar complicaciones, minimizar las lesiones y el daño de los tejidos implicados y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Y cómo tratamos? Pues los tratamientos tienen que tener un objetivo, ¿vale? Que asegure la supervivencia y que prevenga el daño y que mejore la calidad de vida. Y últimamente, pues se están aplicando tanto en adultos como en niños lo que se llama treat to target, que significa tratar con un objetivo. Siempre tenemos que tener un objetivo. Ese treat to target se ha visto que funciona perfectamente en otras enfermedades crónicas, como diabéticos y otras enfermedades, con lo cual hay que aplicarle también esto al lupus. El objetivo número 1 que tenemos, sobre todo en pediatría, es remisión, ¿vale? Que el paciente esté libre de cualquier síntoma, pero a veces esto no es posible. Entonces, pues se acepta una actividad baja o una actividad mínima tolerada, ¿vale? Con un tratamiento estable y con una dosis mínima o sin corticoides. Voy a hacer una mención a los glucocorticoides, porque es un tratamiento que es muy de base en el tratamiento del lupus.
Y hay que decir que es un fármaco excelente. Desde cuando se ha introducido el tratamiento con corticoides en el lupus, ha mejorado completamente la perspectiva y la supervivencia de esos pacientes. Pero claro, lo que es muy bueno también puede ser muy malo. Entonces es como un arma de doble fila. Hay que saber poner, cuándo quitar, y la dosis que hay que poner, que también es muy variable, que no es lo mismo recibir una dosis de 2,5 miligramos que recibir una dosis de 1 gramo. Es completamente diferente y el tiempo también es muy importante. Entonces, estas estrategias Treat to Target han incluido últimamente la recomendación de disminuir la dosis de glucocorticoide tan pronto como sea posible, y si es posible, puedes suspender. Y en caso de no conseguir disminuir la dosis, pues hay que iniciar un otro tratamiento. Hay que intentar con fármacos ahorradores de corticoides, pues suspender el corticoide. Vale, este es el listado de tratamientos del que disponemos para el tratamiento de lupus, que son absolutamente los mismos que tenemos en adultos, son los mismos que se utiliza en los niños, que desde hidroxicloroquina hasta el rituximab, veis que tenemos azatioprima, metotrexato, seguramente os suena, si no todos, pues alguno de ellos sí. El belimumab, el micofenolato, la ciclofosfamida, pues en función de la gravedad se va a poner un fármaco u otro, o se va a hacer combinaciones entre estos fármacos, siempre con una vigilancia estrecha y siempre con paciencia, porque a esos fármacos son tratamientos que actúan lento y hay que darles su tiempo para que actúen. Vale, tenemos recomendaciones de las sociedades científicas. Este en concreto es la guía EULAR que tenemos para el tratamiento del lupus de adulto, que es prácticamente la misma guía que utilizamos para los niños. Ves que el lupus se clasifica en leve, moderado y severo, y en función de la afectación que tenga el paciente, pues ya sabemos más o menos qué fármaco está indicado, y también cómo cambiar de uno a otro en función de si funciona o no funciona, ¿vale? Utilizando los índices de respuesta al tratamiento y los índices de actividad. Veis que no todo es fármaco, sino que tenemos las primeras recomendaciones que tenemos, que muchas veces pues parece que no son importantes, pero son muy importantes, son la protección solar, recibir todas las vacunas, hacer ejercicio, no fumar, controlar peso, controlar tensión. Con esto empezamos, ¿vale? Esto es igual de importante que el resto del tratamiento. Y los cambios, como hemos dicho, que se tienen que realizar pues después de un tiempo prudencial. Desafortunadamente, pues a veces hay que tenerle paciencia. Por ejemplo, a una nefritis lúpica grave, pues puede llegar a mejorar hasta 6 meses. Entonces, no nos tenemos que desesperar, ¿vale? ¿Qué recomendaciones tenemos para el lupus pediátrico? Pues mucha menos, porque hay mucha menos evidencia, pero que sí que últimamente pues hay grupos internacionales, como por ejemplo el grupo SHARE, que hace recomendaciones de tratamiento en enfermedades pediátricas, ¿vale? Y pues ahí os he traído alguna de ellas. Todos los pacientes, salvo contraindicación, deberían de llevar hidroxicloroquina. Y pues también chequear muy bien la adherencia al tratamiento, porque ese es un problema de falta de respuesta, ¿vale? Que es adherida a una mala adherencia al tratamiento, ¿vale? ¿Qué fármacos y estrategias terapéuticas futuras tenemos? Pues muchísimas, ¿vale? ¿Y por qué es importante tener nuevos fármacos si ya tenemos unos cuantos? Porque comparando con el de debut en la edad adulta, los niños tienen un curso más agresivo, como hemos dicho, y cuando llegan a la edad adulta, a que uno debuta, los niños ya pueden tener 10, 15 años de evolución y haber probado prácticamente todos los fármacos en algún momento u otro, con lo cual sí que es muy importante que tengamos nuevas opciones. Entonces se hacen nuevas estrategias terapéuticas, nuevas combinaciones, y ya se han probado pues ciclos cortos de ciclofosfamida con rituximab. Pues hay unos ensayos que están en marcha que se prueban ahora en adultos, que es rituximab, recibir rituximab después del belimumab, o belimumab después del rituximab, lo contrario. También fármacos que están en ensayo, por ejemplo el belimumab, que está aprobado por la vía intravenosa en niños, ahora está en su formulación subcutánea, está en ensayo clínico, ¿vale? Que probablemente vamos a tener muy próximo los resultados. Y nuevas moléculas, por ejemplo, el anifrolumab, que es el segundo fármaco aprobado en los últimos 60 años para el lupus, que de momento lo tenemos disponible para adultos, pero vamos a tener los estudios de pediatra también. Y bueno,
Aquí os he traído solo 2 páginas de las 5 que hay con las moléculas que están ahora mismo en investigación para el lupus de adulto y pediátrico, solamente para que veáis que se está investigando mucho y probablemente alguno de estos fármacos van a salir adelante. ¿Vale? Y os he traído este artículo. Si queréis lo podéis leer en casa, ¿vale? Porque yo creo que lo que aporta es un mensaje de esperanza, ¿vale? Porque podemos ver que en la parte de arriba, pues desde cuando esa enfermedad se empezó a describir en la Edad Media, pues no había prácticamente nada de tratamiento, absolutamente nada. Y en los años 50, desde cuando ya se han empezado con los glucocorticoides y con la ciclofosfamida, eso ha cambiado radicalmente. Y después hemos tenido otra pausa como de 30 años y ahora últimamente hay multitud de fármacos y multitud de investigación y esto creo que es muy esperanzador. Vale, entonces, como conclusiones de esta primera parte de la charla, podemos decir que el lupus es una enfermedad sistémica con un alto grado de variabilidad y síntomas entre pacientes y a lo largo del tiempo, que suelen tener una enfermedad más grave en los primeros años de enfermedad y que el diagnóstico del LES en población pediátrica se retrasa en muchas ocasiones y ya hemos visto que las causas son múltiples. La gravedad de las manifestaciones clínicas siendo más grave, lo que decide la intensidad del tratamiento, esto en cuanto al tratamiento inmunosupresor. Tenemos que ver también qué órgano está afectado, si el niño es corticodependiente o no y qué respuesta tiene al tratamiento. Vale, y ahora en la segunda parte pues vamos a hablar un poquito de los adolescentes porque yo creo que lo que tenéis adolescentes en casa y los pacientes pues yo creo que el niño cuando deja de ser niño, y no lo digo solo yo, o lo dice la OMS, que el niño cuando deja de ser niño pues se convierte en un problema de riesgo para la salud. Entonces, la adolescencia, la madurez no aparece de repente. El niño no cumple 18 años y ya se ha hecho maduro, sino que todo el desarrollo físico, cognitivo, emocional, psicológico es todo un proceso. Al principio es más físico, pero a medida que el niño crece, pues ya es más desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial. Y en algún momento, entre medias, pues empieza a tomar decisiones sobre su salud. Y ya se sabe que un 10% de todos los adolescentes van a tener una enfermedad crónica y que muchos de ellos van a tener que seguirse en las consultas de adultos y ahí con esa transición pues a veces tenemos un pequeño problema. Porque los adolescentes, la adolescencia en general, pues es un periodo estresante durante el desarrollo del individuo que implica una transición fundamental de la dependencia de la infancia a la independencia del adulto. Y una enfermedad crónica como es el lupus puede influir en el proceso de maduración y puede influir mucho, con lo cual hay que prestar especial atención a los pacientes que se encuentran en esa época o lo que han sido diagnosticados previamente o que se van a diagnosticar en esa edad, porque es una época llena de retos para ellos y para su entorno. Los adolescentes y los adultos jóvenes tienen un riesgo elevado de enfermedad más grave comparando con otros grupos poblacionales. Y podéis ver ahí en la tabla de abajo, cuando se comparan los adolescentes y los adultos jóvenes con otros grupos que están al lado, con los más mayores, vamos a ver que son pacientes que usan menos la consulta normal y que usan mucho la urgencia, porque no tienen tiempo, porque su vida es mucho más importante lo que tienen que hacer que ir a la consulta cuando la consulta está prevista. ¿Vale? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos mucha disponibilidad para esos pacientes para que tengan acceso y no usen unos medios que igual no van a tener respuesta para su pregunta. Os voy a poner ahora unos vídeos, ¿vale? Porque yo creo que la perspectiva de los pacientes es muy importante y estos son unos vídeos que yo he grabado como hace 3 años y de hecho vais a ver que yo misma estoy sorprendida de las respuestas de los pacientes porque les he hecho las mismas preguntas a una paciente y a la madre, ¿vale? Entonces ya vais a ver qué contestan. ¿Qué es lo que más te molesta de tu enfermedad? La cortisona. El tratamiento. El tratamiento. ¿Y de los síntomas? De los síntomas, el encontrarme mal y cansada. Nómbrame 3 cosas. La cortisona, cansada. La cortisona, cansada y que se me caiga el pelo. Vale. ¿Y cómo te afecta en tu vida diaria? Que no puedo hacer cosas que antes me gustaban. ¿Cómo qué? Bailar. Vale. ¿Y tú crees que eres menos atractiva que antes? ¿Te sientes menos atractiva que antes? Sí. Sí. ¿Y qué crees que va a pasar con tu enfermedad cuando vas a ser adulto?
que voy a estar bien, Vale. ¿Y qué expectativas tienes? que voy a poder llevar una vida normal y corriente. Y la ¿Qué es madre. lo que más te molesta de la enfermedad de tu hija? Lo que más me molesta es no verla bien habitualmente. ¿En qué sentido? Nómbrame 3 cosas. Lo que más te molesta de su enfermedad. El no poder hacer una vida normal, Ujú. no sé, el tomar tanta medicación y la exposición al sol. ¿Y cómo crees tú que la afecta en su día a día? Pues la afecta a la hora de la convivencia con la gente, con los compañeros, porque al final no terminan de entender muchas veces que ella no puede estar al sol y esas cosas. ¿Tú crees que ella se siente menos atractiva que antes? No. ¿Y qué crees que va a pasar con su enfermedad cuando va a ser adulto? Uy, me da mucho miedo, no quiero pensarlo. ¿Por qué? Porque tengo mucho miedo ¿Muy miedo a qué? a que le pueda pasar algo. Algo, vamos, ¿en qué sentido? ¿Cuál es tu preocupación? Pues no sé, algo grave, alguna secuela grave o incluso la muerte, me da miedo. ¿Y qué expectativa tienes? Espero que se estanque su enfermedad y pueda tener una vida normal. Pues como podemos ver, la opinión del adolescente, en este caso de la madre, son un poquito diferentes. Lo que más le molesta a la niña es no sentirse atractiva, que se le caiga el pelo, que no pueda bailar, y lo que quiere es hacer una vida normal. Y cuando miramos la literatura sobre transición, pues no se basa mucho en las necesidades del adolescente, sino que sobre todo se centra en la opinión del médico, y el médico lo que quiere es que la enfermedad esté controlada, pero que no puede bailar, igual no le importa mucho. Y la opinión, bueno, le importa, pero que no, vamos, más le importa el riñón, que me lo he dicho mal, y el médico. De forma más organizada y un poquito con otra perspectiva, lo ha hecho este grupo inglés, que lo que querían ver es cuál tenía que ser el objetivo del tratamiento, ¿vale? ¿Qué se tiene que incluir en los ensayos clínicos para que realmente decir que un tratamiento funciona para los pacientes con lupus pediátrico? Con lo cual hicieron una entrevista a los niños y padres con lupus sobre lo que consideraban ellos la mínima actividad tolerable, y han obtenido las mismas respuestas, que han sido un poquito diferentes. Los niños ya se ha visto que tienen una baja tolerancia a los signos visibles de enfermedad, lo que sea, pero que no se ve. ¿Vale? Lesiones cutáneas, alopecias, úlceras, pues para ellos no es enfermedad tolerable, aunque para los niños y para los médicos eso eran signos leves de enfermedad. La astenia también era un síntoma muy importante, también lo contaban nuestras pacientes, y requiere una monitorización espacial, y tanto padres como niños pusieron como objetivo la reducción de corticoides. Pues aquí han hecho una pequeña recogida de todo lo que han visto de diferencia entre las entrevistas y lo que debería ser realmente el objetivo del tratamiento, y pues probablemente que la opinión del niño también se incluya en los objetivos, y esos síntomas leves y visibles, la reducción de los corticoides, pues se incluya en los objetivos del tratamiento, que a mí la verdad es que me parece muy importante. Bueno, pues no quería finalizar antes de enseñaros a mis pequeños héroes de la consulta. Estas son fotos de los talleres que hemos hecho con los niños con enfermedades autoinmunes, con lupus, antes de la pandemia, por supuesto. Son unos talleres que hemos hecho con una psicóloga, con la enfermera, talleres tanto para los pacientes como para los padres, para que puedan enfrentar mejor lo que es el lupus, que yo creo que es una enfermedad muy complicada y un reto para todos nosotros. Y bueno, pues después de los talleres, pues les hemos hecho una pequeña entrevista. Entonces, pues ellos dicen que ha mejorado mucho la responsabilidad, que se han responsabilizado más de la medicación, porque han entendido por qué lo toman. Y yo creo que este es un fallo nuestro en la consulta, porque muchas veces vamos con prisa y mandamos, pero no explicamos exactamente por qué mandamos.
Y bueno, pues si no se puede en la consulta, igual se pueden hacer actividades de este tipo en donde pues poderle dedicarle el tiempo que necesitan para saber un poco por qué les pasa lo que les pasa y cuál es la solución, porque al final lo entienden y lo aceptan. Y también acudir solos a la consulta, si hace falta responsabilizarse mucho más de la consulta, y también han mejorado mucho en el conocimiento de la enfermedad. Me he llevado la sorpresa de que algún paciente mío de la consulta pues no sabía exactamente qué enfermedad tiene, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo también me he hecho mi autocrítica después de los talleres. Bueno, pues como conclusiones de esta segunda parte, un gran porcentaje de los lupus que debutan en la edad pediátrica van a ser en la adolescencia. Es excepcional que debute, como hemos dicho, en niños muy pequeños por debajo de 5 años. Las enfermedades crónicas como el lupus en la adolescencia pueden afectar gravemente el desarrollo psicosocial. Los objetivos de todos, de tratamiento y de seguimiento, pues tienen que tener en cuenta la opinión de los niños con su baja tolerancia a los signos visibles de la enfermedad, astenia en la toma de glucocorticoides, y creo que hay que prestar especial atención en el cumplimiento terapéutico y en las visitas médicas, con consultas especializadas y con una gran accesibilidad para estos pacientes. Y bueno, pues no todos los héroes llevan capa, y aquí tenemos a nuestros niños haciéndose mayores y esperando que bien. Muchas gracias.